La Alcaldía de Medellín presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este especial de Parques del Río Medellín, programa que tenemos preparado para ustedes todos los jueves a la 1:30 de la tarde para conversar sobre cómo va el proyecto Parques del Río Medellín en su primera etapa, que ya cada vez está más próxima a culminar y a ponerse en servicio. Después de eso estaremos iniciando la segunda etapa, que está ubicada totalmente al frente de donde está la actual. Esta semana pues hubo varias noticias que vale la pena reseñar antes de entrar con nuestro tema en específico, y es que ya se terminó la construcción del techo del soterrado, es decir, la estructura del soterrado está prácticamente lista. Las paredes, las vigas, el techo están prácticamente finalizadas y lo que resta es sacar la tierra que está en ese soterrado, porque ese es el modelo de construcción debido pues a los niveles freáticos que tiene el terreno por estar cerca al río Medellín. El modelo de construcción indica que se debe hacer primero las pantallas, el techo y posteriormente sacar esos 255.000 metros cúbicos de tierra que tienen esos 400 metros aproximadamente que va a tener este soterrado posteriormente. Seguirá la labor de pavimentarlo, iluminarlo y bueno, ponerlo obviamente al servicio de la comunidad. Recordemos que este soterrado tiene 7 carriles para mejorar la movilidad por esta zona. También se están haciendo labores en la que se denomina la cancha de Colseguros, que toda la vida los habitantes de Conquistadores han conocido como la cancha de Colseguros. Se están haciendo unas mejoras, se están adecuando mejor estas infraestructuras, estas instalaciones, para que la gente también pueda disfrutar de ellas. Con respecto a un concurso del que les hemos venido hablando en los últimos meses, Narrativas de Parques del Río Medellín, en donde los estudiantes, profesores, participaban a través de su interpretación pictórica, en cuentos, en video, cómo veían ese futuro de Parques del Río Medellín. Les contamos que ya se cerraron las votaciones, eso fue el pasado 30 de septiembre, y se recibieron 1.288.000 votos. Es una votación realmente alta, una iniciativa que realmente tuvo acogida. 134 instituciones participaron, 943 trabajos se recibieron y se seleccionaron los 60 mejores que están expuestos en el Pabellón Medellín. Es un pabellón que queda en Plaza Mayor y este es con entrada libre. Cualquier persona puede entrar y mirar las obras de estos chicos entre los 6 y los 18 años y los docentes de estas instituciones. El próximo viernes, que es el 16 de septiembre, será la premiación a las 10 de la mañana en el Teatro Metropolitano. Los invitamos entonces a que visiten este concurso de narrativas de Parques del Río Medellín, que tienen las obras expuestas ahí en el Pabellón Medellín. Hay unas obras realmente bonitas y dignas de visitarse. Vamos a entrar en materia con nuestro programa. Les recordamos que estamos saliendo en directo a través de Telemedellín, y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 441-2100. También a través de las redes sociales, que les vamos a indicar enseguida cuáles son y cómo comunicarse con nosotros. El tema que vamos a tratar hoy es un estudio de percepción de la ciudadanía de cómo ven el proyecto Parques del Río Medellín, cómo lo perciben, cómo han sentido su construcción, cómo les ha ido si transitan por ahí por la zona de obra de Parques del Río Medellín, cómo los ha afectado, cómo les ha solucionado, digamos, la movilidad, precisamente las soluciones que se propusieron para menguar el impacto que iba a tener la construcción de Parques del Río Medellín. Ese estudio ha arrojado unas cifras bien interesantes. Les recordamos que se hicieron 601 encuestas en todos los niveles socioeconómicos, en los barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín, y arrojó una cifra contundente, que es que el 83% de los ciudadanos está de acuerdo con que se hagan todas las obras de Parques del Río Medellín. De ahí se desprenden otros indicadores que vamos a conversar con nuestros invitados. El primero que les presento es a nuestro acompañante ya habitual de siempre, Juan Felipe Gutiérrez, nuestro periodista online, que va a estar interactuando con ustedes. Juan, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes para todos los televidentes. Aquí estaremos a través de las redes sociales, Twitter, @Parques del Río Medellín, y en Facebook, Amigos del Parque del Río Medellín. Esas dos redes sociales aclararemos dudas e inquietudes. Ya hay, obviamente, frente de pronto al tema que vamos a traer hoy, durante este día, han hecho varias preguntas que podemos hoy de pronto socializarles y contestarles a las personas que desde temprano nos han escrito, ¿cierto? Y también aclararles algo con nuestro sitio web.
como terminó digamos, la etapa de votaciones virtuales, por el tiempo que tuvimos votaciones, tuvimos que implementar de pronto algunos aspectos técnicos importantes a través de Telemedellín. Hablamos del desarrollo y del sitio donde está alojado todo el proceso de Parques del Río Medellín en web, ¿cierto? Ya terminó el concurso, entonces nuestro sitio web vuelve al hosting habitual, es decir, al lugar donde estaba normalmente alojado el sitio, y hay un proceso, un traslado que puede generar algunas dificultades con el sitio web durante el día de hoy. Pero solamente durante el día de hoy vuelve y se restablece en 24 horas máximo. Entonces, para informarles a todos los televidentes que por allí podrán estar siempre visitándonos, obviamente después de que termine esta situación. Muy bien, también nos acompaña hoy Carolina Marín, que es la directora de comunicaciones de Parques del Río Medellín. Carolina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes y gracias por invitarme. Muy bien, y finalmente tenemos a Juan David Gutiérrez. Él es el director de MGR Investigación de Medios, la firma encargada de hacer este estudio. Juan David, buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. Juan, muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar de una vez, Juan, preguntándole cómo se hace la metodología de esta investigación, cómo funciona ese tema de hacer las encuestas, cómo se planean, cómo se prepara, cómo es toda esa logística. Bueno, para un estudio de este tipo, lo primero que hay que tener claro es cuál es el universo, o sea, cuál es la población impactada por el estudio que vamos a hacer. En este caso estamos hablando de la población de Medellín en general. Todos los habitantes de Medellín estamos impactados de una u otra manera por el proyecto Parques del Río. Claro. Una vez se define el universo, entonces se saca una muestra, un muestreo estadístico que es un pedazo pequeño de la población que se asume, se supone, y así debe ser, representa a toda la población. Y a ese segmento, a esa muestra, es a la que se le hace la encuesta que se vaya a aplicar en el proyecto. ¿Por qué se escogieron 601 personas? Es decir, ¿cómo se determina somos 2 millones de habitantes y algo los habitantes de la zona metropolitana de Medellín? ¿Por qué se escogen 601 personas? Eso es estadística, pues no soy estadístico, pero nosotros trabajamos bajo la estadística. La estadística dice que si un universo, sea personas, sea animales, sea frutas, sea lo que sea, cualquier elemento, si ese universo es homogéneo, la estadística nos dice que para obtener una opinión o para saber cómo se está comportando en general ese universo, yo no tengo que probar toda la población o encuestar a toda la población, sino que si hay homogeneidad, yo puedo sacar una muestra y con base en esa muestra yo puedo inferir sobre toda la población. 600 encuestas es una muestra. Para definir el tamaño de la muestra también se piensa en el margen de error y el nivel de confiabilidad. Para este tipo de estudios normalmente se trabajan márgenes de error del 4 o el 5%. Un 4% sería una muestra de 500 encuestas, un 4% sería 500 encuestas. En este caso escogimos 600 encuestas que nos da un margen del 4, que es un margen que nos genera mucha confianza. O sea, las respuestas que obtuvimos de la población perfectamente representan lo que piensa la población de la ciudad. Juan, ¿cómo se hizo la encuesta? La encuesta tiene bastantes preguntas. ¿Se hizo vía telefónica, entrevistas? ¿Le avisaron a la gente previamente? ¿La tomaban por sorpresa en la calle? ¿Cómo funciona esto? El trabajo se hizo cara a cara. En las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. Nosotros desplazamos, de hecho lo hacemos permanentemente, desplazamos personal nuestro, encuestadoras que van por todos los barrios, por todas las zonas y van tocando en las casas o a personas que estén en la zona le van pidiendo el favor de que les llene la encuesta. O sea, es una encuesta personal, es una encuesta cara a cara en todos los corregimientos y las comunas de la ciudad. Muy bien. Carolina, ¿qué se pretendía con la encuesta? Parques del Río, ¿qué quería averiguar al hacer la encuesta? Bueno, Juan y televidentes, básicamente nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande de comunicación pública con este proyecto, comunicando sus beneficios, sus futuros usos, ¿sí? Entonces queríamos saber qué tanto estaba este proyecto siendo entendido, comprendido y en dónde también debemos hacer el esfuerzo en lo que nos queda en este año de comunicar. Cuando nos acercamos a la firma MGR, ellos nos dijeron, bueno, midamos estos aspectos. Primero, qué tanto conoce el proyecto la ciudadanía y qué es lo que conoce, qué tan útiles han sido las soluciones de movilidad que ustedes han planteado,
cómo está entendiendo esos usos y beneficios y si está de acuerdo con que siga o no siga. Claro. Entonces, esa fue la propuesta que ellos nos pasan y los resultados que ahorita estamos conociendo, los presentó ayer el señor alcalde y pues digamos el equipo de Parques del Río Medellín está trabajando con ese mapa para, como te digo, intensificar en el tema de comunicaciones, qué es lo que la ciudadanía quiere saber, qué cosas hicimos bien en esta primera etapa para cuando vengamos en la etapa B, en el costado B, y qué cosas también debemos mejorar. Entonces, esos son unos insumos fundamentales para nosotros, porque finalmente nuestros públicos son ellos, son los ciudadanos que van a disfrutar Parques del Río Medellín, pero que también ahorita pues están con un tema de vivir la obra como tal, con todo lo que eso implica. Muchas personas, Juan, dirían, bueno, pero si fue Parques del Río el que contrató la encuesta, obviamente la encuesta va a salir sumamente favorable o no va a tener fallos o errores. Estos indicadores, ¿qué veracidad tiene? ¿Cómo se puede comprobar que los indicadores sí son? O sea, pues todo esto está hecho de manera muy profesional por una firma independiente. La labor de una firma encuestadora es tomar una radiografía, tomar una foto de una situación de una empresa y así como un médico le dice a su paciente, usted está enfermo, usted está aliviado, la responsabilidad nuestra como firma encuestadora es esa misma, es nosotros decirle a nuestros clientes, esto está funcionando bien y esto está funcionando mal. Nosotros hemos hecho muchísimos estudios para entidades públicas, para entidades privadas, para varios entes descentralizados de la misma alcaldía, y ha habido estudios que han dado unos resultados muy buenos y otros que han dado unos resultados muy malos. Y claro, siempre nosotros le decimos a nuestros clientes, estos son los resultados. En este caso hubo unos resultados muy favorables en el estudio, pero también hubo unos resultados desfavorables que enseguida yo creo que los vamos a mirar. Claro que sí. Carolina, el 66% de los encuestados dice que le gusta la obra de Parques del Río Medellín. Esto es un indicador que se revirtió, por ejemplo, desde el principio de la obra hacia acá. Al principio de la obra era más el público que estaba o reticente o no de acuerdo con la obra y se ha logrado pues sacar un 66% favorable. Es un estudio que indica que la labor de socialización, de darle a conocer a la gente el proyecto ha funcionado. De acuerdo, incluso para nosotros es satisfactorio en la medida que el parque todavía no está listo. Y cuando esté listo, cuando podamos ir a comernos un helado, cuando podamos ir a leer un libro allá, la gente va a ver los tangibles, los beneficios, entonces va a ser muchísimo más favorable el disfrute de ese espacio público. Ahorita, como tú lo dices, el esfuerzo es comunicarlo a través de explicaciones, de imágenes proyectadas, de soñarnos lo que va a ser ese parque, como tú lo mencionabas ahorita, por ejemplo, el concurso de narrativas, claro, donde los niños se sueñan qué va a ser ese parque. Entonces, el contar con ese nivel de aceptación, e incluso Juan David nos entregaba un dato, que hay otro porcentaje alto, creo que es más del 20%, que ni le gusta ni le disgusta. Ese es el público que también queremos cautivar, que queremos enamorar de ese proyecto, que queremos que vaya a Parques del Río y lo viva, lo disfrute y de verdad sienta un espacio público distinto en la ciudad de Medellín, seguro, divertido. Entonces estamos, digamos, con un reto grande de seguir comunicando qué es lo que va a haber allá en Parques del Río Medellín, pero es una buena base para seguir como con la estrategia que venimos manejando. Juan, ese 66% que dice que le gusta, la gente indicaría, bueno, entonces al 44% no le gusta. Pienso que se divide también en varias respuestas ese 44%. ¿Qué otras respuestas hubo? Solo hay un 7% de... O sea, la pregunta era, siendo 5 le gusta mucho y 1 no le gusta nada, ¿qué tanto le gusta a usted el proyecto Parques del Río Medellín? El 66% fue la franja que dijo, me gusta y me gusta mucho. Hubo un 7% que dijo, no me gusta nada. Había alrededor de un... ¿cuánto? Como 30% de personas que estaban en un punto medio, que el proyecto les es indiferente. Y de todas maneras como un 2.5, 3% de personas que no supieron cómo responder algo concreto. Vamos mostrando, Juan Felipe, algunos indicadores que aparezcan ahí, ya las gráficas que nos muestran entonces cómo funcionó este tema de la encuesta, mientras vamos hablando con Carolina sobre el tema de la movilidad. Hay un indicador muy importante también, y es que el 53.6% de los encuestados
mostró que estaba utilizando las rutas alternas. Es decir, que también ha funcionado el tema de las rutas y el plan integral de movilidad que se programó para Parques del Río. De acuerdo, sí. Esto con la Secretaría de Movilidad se ha abordado siempre, el seguir comunicando esas rutas alternas, la avenida del ferrocarril, todas las otras, incluso los puentes militares son denominados también como una ruta alterna. Es importante para no seguir, digamos, usando una sola y congestionarla. Ahí hay un esfuerzo también de seguir comunicando esas otras rutas que se han ido mejorando, incorporando, y nos da también luces, como decía, para cuando empiece la construcción del sector B, saber cuáles han sido exitosas, cuáles debemos potenciar, cuáles definitivamente la ciudadanía las usa poco, entonces mirar qué correctivos se toman sobre eso, pero la Secretaría de Movilidad siempre ha estado permanentemente con el plan de movilidad integral durante la obra al frente del funcionamiento de todo este tema para impactar lo menos posible a la ciudad. Miren, ahí estamos mostrando, por ejemplo, el tema de las congestiones. ¿Cuántas veces se ha encontrado con congestiones y cuánto tiempo se ha demorado? La mayor parte del tiempo, desde el inicio hasta el fin de la obra, son de 11 a 20 minutos, algo que era tolerable por las vías alternas que se han programado. Incluso el 73% de las personas dice que la contribución de los puentes militares ha sido buena para descongestionar la zona que está aledaña pues, a Parques del Río Medellín. Vamos con la primera llamada del sector de Calasanz. Está Diego Alzate. Diego, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, Diego, ¿cuál es su inquietud? Mire, pues la obra es muy buena en un sentido y no me convence en otro. ¿En qué sentido no le convence? Es una apreciación muy particular pues que tengo yo. Yo he viajado por casi todo el mundo, sí, y he visto, por ejemplo, en Rochester, en Estados Unidos, o en Chicago, sí, que como uno de los objetivos principales de la obra es darle abasto a las futuras carreteras de la montaña. Entonces va a haber como más congestión ahí con todos los automóviles que vienen de todas las partes de Colombia, porque nosotros somos como una arteria vial aquí de todo Colombia. En Chicago, por ejemplo, si han ido a Chicago, uno para ir a otra parte no tiene que entrar directamente a la ciudad. Los viaductos que dijo Luis Pérez, ahora que cuando estuvo de alcalde, que le prohibieron y que tuvo tantos problemas, esos son los corredores viales que debe tener la ciudad, viaductos. La ciudad se mueve por encima sin necesidad de congestión abajo. En Rochester, por ejemplo, todos los carros están arriba y en subterráneo están los hoteles, todas las cuestiones comerciales, toda la cuestión de común de todos nosotros. Entonces yo creo que un viaducto descongestionaría completamente todo eso, que se va a hacer más congestionado porque ya la gente va a irse para allá, los vendedores, todas las partes van a ir a novelerear allá, y entonces va a estar eso es un mademán de gente allá en la avenida del río, y eso va a estar más imposibilitando para pasar, más contaminante con los carros que vienen de todas las otras partes del país a pasar por ahí para las carreteras a Urabá y a la Magdalena y al Pacífico. Pues la idea, Diego, es que ojalá vaya bastante gente a Parques del Río Medellín, y está diseñado pues para recibir gran número de personas en la parte destinada al parque. También pensando en el gran índice de movilidad, si Carolina me ayuda un poco con esto, es que pues va a quedar la vía muy amplia, va a recibir mayor número de vehículos y la idea es que fluyan mejor por la zona. Ese es uno de los grandes proyectos de... Como lo menciona el señor Diego, son muchos los proyectos internacionales que se han referenciado para tener las mejores prácticas. Cuando hablamos de que la gente vaya y lo disfrute, es precisamente la parte de arriba, o sea, el parque, porque los vehículos irán en una vía rápida por debajo y no interfieren, exacto, con las actividades que se tengan encima del parque. Es importante también, como lo mencionaba él, todo el desarrollo que se genera alrededor del parque. En otros proyectos que también hemos referenciado,
vías que antes eran rápidas y cuando se deprimen permiten un desarrollo de otros espacios alrededor, que la gente se acerque más, que quiera estar y vivir al lado de un parque, porque es distinto cuando vives al lado de una vía rápida, que sales y de pronto te atropella un carro, a cuando sales y puedes caminar en un parque, puedes apropiarte de él. Es lo que se busca también con el proyecto. Mencionaba la unión con las autopistas de la prosperidad y demás. Sí, es cierto, por eso tan importante que el proyecto como tal resuelva el tema de movilidad. Claro. Dejando incluso, hablamos de movilidad para conectar al país, pero también dejando espacios para el futuro metro o para el futuro tranvía, para soluciones futuras de movilidad pública. Entonces es integrar todo para que podamos disfrutar del espacio público, pero como bien lo decía el televidente, no se interfiera tampoco con la movilidad y más en una arteria que es tan principal. A propósito de eso, mañana vamos a tener un especial a las 8:30 de la noche en directo donde les vamos a mostrar cómo funcionan otros proyectos internacionales que son similares a Parques del Río. Porque como les hemos venido contando, pues Parques del Río no es un invento que surgió en Medellín, no se le ocurrió a los ingenieros de acá, sino que es una iniciativa mundial. Esto es una ola mundial de recuperar los ríos que atraviesan ciudades. Las ciudades que tienen la fortuna de contar con un río arteria que corre por la mitad de ellas, tienen como la vocación de recuperarla para los habitantes y construyen entonces zonas comunes, lugares comunes para que la gente se encuentre ahí, para que recuperen el río para los habitantes y se le devuelva la vida al río. Les vamos a mostrar en este especial cómo funcionan iniciativas en Madrid, en China, en Israel, en Francia y cómo se han ido, digamos, los ciudadanos de esos lugares apropiándose de todas estas zonas y así. Estamos seguros que va a quedar Parques del Río Medellín para que todos pues, nos apropiemos de él. Una de las preguntas, Juan y Carolina, más interesantes es que la gente se diera cuenta para qué sirve Parques del Río Medellín. Y la principal respuesta fue que la gente destaca que es un proyecto de mejoramiento y de transformación de la ciudad. Esa es la idea que se pretendía que entendiera la gente, que es un proyecto de transformación y mejora, Carolina. Así es resumir y nos dejó gratamente sorprendidos esa respuesta, porque como tiene tantos componentes el proyecto, ambiental, movilidad, espacio público, urbanismo, todo el tema de apropiación social, el recibir esa respuesta fue muy grato, porque entonces ya sabemos que los ciudadanos estamos pensando en una integralidad para la ciudad. Obviamente nos preocupa el tema de movilidad, como lo mencionábamos ahorita, pero qué rico que las respuestas hayan ido hacia ese sentido, va a ser un espacio para la ciudad, para el disfrute de todos nosotros, para ir allá. Entonces, gratamente sorprendidos y creo que debemos seguir comunicando hacia esa línea de qué es lo que va a hacer Parques del Río Medellín para el disfrute de todos nosotros. Muy bien, vamos ahora al barrio Florida Nueva, ahí cerca del estadio está Rodrigo Arango. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para usted y toda su audiencia. Cuénteme cuál es su inquietud. Mi inquietud es la siguiente. Sí. Ahora que tenemos el Consejo Nacional Electoral pues mirando estas encuestas, veo con gran preocupación que estamos haciendo encuestas en corregimiento. Sí. Que tarde o temprano, pues Palmita, llámese San Antonio de Prado, no tienen injerencia acá donde estamos nosotros, ¿cierto? La cuestión es la siguiente, muy poquita gente desconoce el proyecto, un 3.57%. O sea, todos lo conocemos. Sí. Y hace 10 días cambiamos el modo o el módulo de baños, de comercio, que incluso los mismos de Conquistadores no sabían que iban a cambiar. Entonces, ¿conocemos o no conocemos el proyecto? ¿Lo conocemos tal cual lo han cambiado o no? Esa es la inquietud mía. Y fuera de eso, pues, tenemos que conocer si la gente sí sabe, la gente sí quiere que siga el proyecto. Porque políticamente viene la firma del otro pedazo o del otro trayecto. Entonces, miremos a quién beneficia eso. Y esa... Muy bien, don Rodrigo, con respecto al tema que se suscitó hace unos 15 días con la ubicación de esos baños, de esa zona comercial,
todo fue fruto, diríamos, de un malentendido, Carolina, porque eso sí se había socializado. De acuerdo, sí. Y qué bueno pues que don Rodrigo nos pregunta del tema para aclararlo pues como ante la opinión pública. Los diseños como tal han estado socializados y parte de esas reuniones con la comunidad lo que han permitido es ir ajustando lo que de pronto en su momento se pensó, como por ejemplo el tema de las unidades de baños y demás. Los arquitectos lo habían propuesto en un sitio y lo encontraban, digamos, más ergonómico por su ubicación respecto a que le sirviera todo el parque. En las conversaciones de la comunidad, incluso con el alcalde directamente, ellos manifestaron que no querían que estuviesen tan ahí, tan cerca de la zona residencial, que por qué no se contemplaba el tema de ubicarlos más hacia el lado del río. Efectivamente se miraron los diseños, se miró pues en qué parte de la construcción estaban estipulados y se van a cambiar. Entonces no es que se cambien porque no se habían socializado de otra manera, no, al contrario, gracias a esos encuentros de diálogo ciudadano con la comunidad, en la medida de lo posible hacer los ajustes que sean para beneficio, pues obviamente de todos, y el alcalde ha insistido mucho, de todos es la ciudadanía, ¿cierto? Porque no es como voy a solucionar esto particularmente porque quiero que esté un poquito más allá, no, o sea, es porque era un beneficio para la ciudadanía, entonces se contempló de esa manera y ese ajuste en particular se va a hacer. Pero los diseños como tal, esos fueron propuestos en un pliego licitatorio que es muy estricto, que incluye el tema de socialización, el tema de discusión con la comunidad y así se ha hecho. Cuando el televidente nos dice que si toda la ciudad lo conoce, obviamente la ciudad le falta conocer un poco más ese uso, esos detalles, que si cuáles son los espacios, que si hay unos juegos para niños, y en esa es en la tarea que continuamente estamos, de comunicar cada día más de qué es lo que se va a encontrar la ciudadanía ya en el parque. Claro, porque una cosa, pues, obviamente sí, se está haciendo un proyecto en el río, o sea, conozco que se está haciendo un proyecto Parques del Río, pero ya cómo funciona, cuántos carriles tiene, cómo va a ser el parque, son datos más puntuales que se están dando a conocer. Finalmente, pues, no todos los indicadores son, digamos, buenos, pero hay unos que son menos buenos que otros. Por ejemplo, 62% dice que siempre o casi siempre encuentran congestión en el sector. Eso es un indicador lógico y esperado, Juan y Carolina, porque pues obviamente es una obra de gran magnitud y obviamente hay congestión, pero pudo ser peor. Digamos que esa puede ser la interpretación. Así es, sí, nosotros incluso cuando Juan nos entregaba la foto de lo que dio, pues sería ilógico pretender que digamos que no hay congestión, sí, por supuesto, pues cuando pasamos por ahí y vemos que hay una congestión. Pero lo que más gratifica, digamos, al proyecto en general, es que esos mismos ciudadanos que dicen, me encuentro con congestión, con polvos, con molestias, también está diciendo, quiero que esto siga, quiero que se haga en su integralidad, que las administraciones futuras lo continúen. Precisamente hubo algo que me pareció muy interesante de la exposición que hizo ayer el alcalde, y es que no se planteó, y lo que ha hecho Parques del Río no es únicamente plantear los indicadores buenos, sino también hablar de lo que tú acabas de decir, de esa molestia que ha sentido la ciudadanía, que es lógica. Pero lo interesante del estudio es que, a pesar de que la ciudadanía acepta y dice que ha tenido molestias, que ha habido trancones, que ha habido retrasos, la ciudadanía está creyendo en el proyecto y la ciudadanía está diciendo, vamos para adelante. Claro. Es como que a cualquiera le digan, le vamos a reformar su casa, dice, ay, qué pereza, ese cansancio, ese polvero, sí, ese desorden, pero mire cómo va a quedar, claro, vamos para adelante, ¿cierto? Esa es como la gran conclusión, que incluso fue muy mencionada ayer por el alcalde. Muy bien. Finalmente, Juan, ¿algún tipo de duda, inquietud en las redes? Desde temprano, Mauro Galeano, @maurosgal, ha preguntado sobre la encuesta. Le hemos enviado el link donde puede observar toda la información. Incluso él ya analizó, digamos, como la ficha técnica y hace una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿por qué el 48.5% de los encuestados son bachilleres y la mayoría de estrato 2? Se refiere él directamente a la caracterización de la muestra, donde muestra, valga la redundancia, el estrato, el género y la participación de los costados y digamos como las zonas de la ciudad. Quizás de pronto, entonces el señor Juan podría aclararle a él
por qué, digamos, el porqué de esa muestra. Rápidamente, Juan. Eso representa la conformación sociodemográfica de nuestra sociedad. Sabemos que los estratos 1, 2 y 3 son el 70% yo creo que un poco más, incluso hasta cercano al 80% de la población de Medellín. Entonces, obviamente, la encuesta tiene que representar, como les decía al principio, lo que es la población. Si la mayor parte de la población es estratos 1, 2 y 3, la encuesta tiene que ser hecha en esa proporción a estratos 1, 2 y 3. Muy bien, pues señores, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada especial de Parques del Río Medellín. Recuerden que estamos todos los jueves a la 1:30 de la tarde y no olviden, mañana viernes 8:30 de la noche vamos a estar emitiendo desde la obra de construcción de Parques del Río Medellín para que ustedes observen ahí cómo va todo este proceso que está quedando, pues ya se puede ver inclusive la boca de entrada y de salida de ese soterrado del que tanto les hemos venido hablando. No se olviden entonces de vernos mañana 8:30 de la noche en directo a través de Telemedellín. Que tengan todos muy buena tarde.